doctor José Enrique Álvarez de Estrada. Es ingeniero mecánico, maestro en ciencias de la computación y doctor en educación. Desde 2003 trabaja como profesor, investigador de tiempo completo en la Universidad del Caribe. Se ha desempeñado como jefe de departamento de ciencias básicas e ingenierías. Es coordinador de la maestría en visualización de la información y coordinador del sistema de posgrado. Actualmente es docente de la ingeniería en datos e inteligencia organizacional y de IO y de la maestría en analítica e inteligencia de negocios Main. Entre otros, ha sido speaker en TEDx en Cancún y las Focus Nights, divulgando temas tecnológicos y científicos relativos a software libre, didáctica de las matemáticas, programación, robótica didáctica, ingeniería inversa, criptografía y criptoanálisis. Todos esos temas están relacionados con su línea de investigación, que es el pensamiento computacional. A lo largo de su carrera ha participado en el nacimiento de varias startups y como Principia Informática en el 99, Perpetuum Mobile en 2004 y recientemente Torodoxia 2019. Enfocada en la conversión de datos, información y conocimiento a través de técnicas como la minería de datos y texto, la analítica y la inteligencia de negocios. El doctor Álvarez Estrada, en vez de verse como un técnico, un ingeniero o un científico, él piensa que es un artista y que expresa pues su arte en la invisible urdimbre de los hilos electrónicos. Entonces, pues es un placer presentarlo, doctor José Enrique. Muchas gracias por aceptar la plática. Adelante con su presentación. Al contrario, muchas gracias a ustedes, buenas tardes a todos y muchas gracias al equipo técnico que ha hecho todo este esfuerzo para poderme poner en línea. Efectivamente, como bien les decía el doctor León, parece que nuestros amigos de Microsoft, a pesar de su muy reciente amor por Linux, después de que tradicionalmente lo habían aborrecido, hay unos documentos muy famosos de ellos, los Halloween 1, 2 y 3, con estrategias internas para frenar el avance y el crecimiento de Linux. Pero bueno, últimamente lo han aceptado bastante bien, al menos de dientes para afuera, y luego te das cuenta de que no todas sus funcionalidades las tienen implementadas para la plataforma que no es de su propiedad. Y bueno, tristemente tampoco las tienen para la plataforma web. En pocas palabras, si quieres usar Teams, estás amarrado a Windows. Pero, pues nuevamente agradecerles el esfuerzo, agradecer a mis amigos y colegas de la Universidad de Quintana Roo por esta invitación. Y pues voy a entrar en materia, voy a compartir mi pantalla. Sí, por favor, ¿me pueden confirmar que se está viendo la presentación? Ya. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues titulé a esta presentación Humanismo, Transhumanismo y Posthumanismo. Aquí debería decir humanismo, no humanisto. Una mirada desde el confinamiento. Recientemente tuvimos aquí en Cancún una réplica de la Capilla Sixtina, esta capilla que se encuentra en Ciudad del Vaticano, famosa por las pinturas de Michelangelo Buonarroti, uno de los artistas universales más grandes, y hay una escena muy famosa en la cual Dios, que se encuentra en la parte derecha, toca con su dedo a la mano de Adán y le insufla vida. De hecho, es en la parte central de la obra, es sumamente admirada. Y muchos han parafraseado esta imagen, la han retocado, la han modificado, y creo que esta que les puse en la portada refleja bastante bien la idea que se encuentra detrás del transhumanismo y del posthumanismo. Pensar que, de alguna manera, nos vamos a unir o nos vamos a convertir, vamos a ser parcialmente máquinas. De esto es de lo que les voy a hablar. No es una plática técnica, no es un taller. Más bien es una cuestión filosófica que creo que cualquier ingeniero, cualquier científico que esté trabajando en la actualidad debería de cuestionarse. Esta figura que tenemos en la pantalla en estos momentos es el emperador Qin o Qin, como lo quieran ustedes pronunciar. El primer emperador, el fundador de lo que actualmente es China, una de las superpotencias mundiales, posiblemente el gran imperio en ascenso que vemos en estos momentos.
Poca gente sabe que la gran obsesión del emperador Qin o Qin, como ustedes lo quieran pronunciar, era la inmortalidad, la eterna juventud. Pasó buena parte de su vida vagando por su bastante amplio imperio en busca de algo que le permitiera vivir eternamente. De hecho, ingería mercurio, el único metal líquido a temperatura ambiente, que la gente consideraba mágico, como el intento para durar, para pervivir, para trascender a la muerte, lo cual paradójicamente terminó causándole locura primero y la muerte después. Pero el sueño de vivir eternamente, el sueño de ser joven por siempre, es un sueño que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. Ya en el siglo XX, uno de los grandes artistas norteamericanos de la canción de protesta, recientemente ganador del Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, escribía una canción titulada Forever Young, por siempre joven. May you stay forever young. Y de la mano con él, como parte de este sueño utópico, muchos otros artistas en las décadas posteriores, Dylan escribe esto en los 60, pero el grupo Alphaville escribe Forever Young, un disco completo con una canción homónima en los años 80, en la década de los 80, y desde luego Rod Stewart se vuelve muy famoso por este tema de Forever Young, I Want to Be Forever Young. Así que, bueno, y muy recientemente, para los que sean más jóvenes, One Direction también tiene un tema parecido. Cuando hoy en día ve uno a Bob Dylan o ve uno a los Alphaville, se da cuenta de que, por lo menos hasta ahora, el sueño solamente ha sido eso, un sueño. No hemos conseguido la fuente de la eterna juventud. Casi 3000 años después, estamos más o menos igual que el emperador Qin. No hemos encontrado soluciones para ello. Así que podemos afirmar, Qin, qué mala onda, no hemos encontrado una manera de resolverlo. Bueno, aprovecho y me presento. Yo me llamo José Enrique Álvarez y yo soy un transhumanista, una persona que cree, espero que después de esta plática convencerlos de que no nada más es una creencia, sino que hay ciertas bases científicas acerca de ello, que se puede lograr esta eterna juventud de la que tantos filósofos, poetas y reyes han hablado y que tanto han anhelado. Así que yo soy un transhumanista. O si tengo que ser un poquito más preciso, puedo decir que lo era hasta la llegada del COVID-19. Esta es una pregunta que me he hecho mucho últimamente, una reflexión que comparto con ustedes el día de hoy. ¿Soy transhumanista o lo era hasta la llegada del COVID-19? Y lo que es peor, ¿seguiré siéndolo? Cuando lleguemos a la nueva normalidad de la que tanto nos hablan, ¿seguiré pensando que estos sueños del transhumanismo, estas utopías, se pueden convertir en realidad? Esto es el núcleo mismo de los temas o de las preguntas que quiero discutir con ustedes en esta plática el día de hoy. Pero bueno, antes de comenzar, hablemos. ¿Qué cosa es este rollo del transhumanismo? Bueno, el transhumanismo es una filosofía, una forma de pensar la ciencia y la tecnología que cree que todavía no ha terminado el proceso evolutivo en nuestro universo. Uno que considera que el universo ha pasado por una serie de fases. Primero tuvimos un universo inanimado durante varios miles de millones de años. Al menos sabemos que en un lugar de ese universo, en un planeta, en el tercero, desde el Sol, como decía aquella famosa serie de televisión de The Third Rock from the Sun, surge algo que llamamos vida, algo que tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo. Y también durante varios millones de años ahí, esa vida es una vida no consciente. Son básicamente organismos unicelulares o pluricelulares, pero extremadamente simples, que progresivamente, aquí podríamos entrar en la discusión filosófica de si debido a una deidad, a una entidad, o debido a un diseño inteligente, o debido a las simples leyes de la naturaleza, pero el chiste es que esta vida no consciente termina por evolucionar en nosotros, el Homo sapiens sapiens, y algunos primos que hemos ido desapareciendo, como por ejemplo los hombres de Neandertal, como por ejemplo los cromañones. Pero aquí surge por vez primera, al menos hasta donde sabemos, y al menos en este tercer planeta desde el Sol, un concepto que es el concepto de conciencia. Somos la primera y única especie que conocemos que estamos
estamos conscientes de que existimos. Y digamos que aquí nos hemos encontrado, nos consideramos el epítome de este proceso evolutivo y la mayoría de la gente acepta más o menos a regañadientes o más o menos de buen grado que aquí terminan las cosas. Pero en el siglo XX, finales del XX, inicios del XXI, empieza un movimiento que dice que no, que en realidad esto que estamos viendo aquí solo es el principio y que va a evolucionar a algo más avanzado que nosotros, que va a llamarse la posthumanidad, otros le llaman los neohumanos, hay diversos términos para esto. Y para pasar de la humanidad a la posthumanidad hay una brecha, un periodo intermedio que se va a cubrir mediante algo que llamamos la transhumanidad. Algo que va a servir de puente entre nosotros, el Homo sapiens sapiens, y esto que no sabemos muy bien qué es, pero que suponemos nos va a reemplazar. Podemos verlo de esta otra manera. Teníamos los primeros primates que evolucionan en el Homo sapiens. El Homo sapiens se caracteriza fundamentalmente por un fuerte desarrollo tecnológico, por ejemplo, los instrumentos que utilizamos, nuestros teléfonos, nuestras tablets, y poco a poco estos instrumentos van acompañándonos. Podemos pensar en el cómputo vestible, en el wearable computing, como una de estas tecnologías. Comenzamos haciendo cosas sencillas, como por ejemplo mejorar nuestra visión, colocando vidrio, lentes frente a ella. Posteriormente podemos ir colocando otro tipo de dispositivos, sensores o mejoras a nuestros sensores biológicos y actuadores. Eventualmente desarrollaremos tecnologías que nos permitan reemplazar partes físicas por partes mecánicas controladas mediante nuestro sistema nervioso central, una disciplina que llamamos biónica. Y pensamos que eventualmente todo esto se reemplazará por un cuerpo que se encuentre completamente interconectado a nivel neuronal con una red más amplia. Aquí estamos hablando de humanismo, aquí estamos hablando de posthumanismo, y entonces esto que se encuentra aquí, estas dos fases centrales, serían el transhumanismo. Pues una idea muy loca, muy de ciencia ficción. Cabe preguntarse, ¿y por qué existe? ¿Qué le da sentido al transhumanismo? ¿Por qué estas ideas no las tenía el emperador Qin, que andaba tomando mercurio líquido? Bueno, muy probablemente, y esto es una de las ortodoxias que caracteriza a los transhumanistas, porque no habíamos llegado a un punto de desarrollo científico y tecnológico que nos permitiera aspirar a este cambio. Estas ciencias, estas tecnologías que se encuentran detrás del transhumanismo y que podemos agrupar en lo que hoy en día llamamos ciencias de la complejidad. Les invito mucho a googlear este Map of the Complexity Sciences y van a encontrar ustedes este mapa posiblemente actualizado. Yo tengo nada más la versión hasta el 2015. Si ustedes se dan cuenta, comienza en la década de los años 40, 50 del siglo pasado. Comienza con la Segunda Guerra Mundial. Claro, hay antecedentes como las ideas de Isaac Newton o de matemáticos como Henry Poincaré aportando hacia acá. Pero fundamentalmente el nacimiento de la ciencia de sistemas de la mano de Ludwig von Betanfly, todavía su libro de Teoría General de Sistemas es uno de los más leídos, y el nacimiento de la cibernética de la mano de Norbert Wiener, por cierto, y de un médico mexicano, Arturo Rosenbluth, que fue uno de los colaboradores de Norbert Wiener, esto desencadena una nueva forma de pensar. Cibernética, que viene del griego kibernes, que quiere decir timonel. La ciencia de los sistemas retroalimentados que se permiten controlar a sí mismos. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que sistemas y control dan pie a toda una serie de disciplinas que no sabíamos que existían. Por ejemplo, los sistemas complejos. Por ahí, Francisco Varela y Humberto Maturana, dos latinos, argentinos para ser exactos, descubren el concepto de autopoiesis y empezamos a hablar de sistemas autoorganizados. La cibernética continúa su avance, nace la inteligencia artificial, aunque ahorita estamos cosechando sus frutos. Estas ideas nacen en los años 60 con Marvin Minsky, con McCullough, con todos estos pioneros. Y van dando pie a una serie de nuevas ciencias que no existían,
que nos permiten ver el mundo de una manera distinta, que nos permiten aspirar a un cambio profundo. Antes de la existencia de estas ciencias, damas, caballeros, con las ideas de Isaac Newton, con las ideas provenientes de la Revolución Industrial, nosotros pensábamos en la vida, pensábamos en las células como elementos que procesaban energía. Toma energía de alguna manera, procesa esa energía y con esa energía modifica su ambiente. Con la llegada de todas estas ideas a fines del 20, inicios del 21, empezamos a pensar en la vida como un procesamiento ya no de energía, sino de información. Por aquí pueden ustedes encontrar las ideas de Claude Shannon, de toda la teoría de la información, y empezamos a pensar que en realidad, desde las células hasta los seres humanos, no somos más que entes, agentes, con una enorme capacidad de procesar información, que somos información, que si podemos aislar esa información de las entidades que la transportan, podemos aspirar a la inmortalidad. Que si uno puede dejar de pensar en un libro como un conjunto de hojas y puede empezar a pensar en el libro como la información que está contenida en esas hojas, si esa información la podemos trasladar a un disco duro o la podemos trasladar a una memoria digital, ¿por qué no poder hacer lo mismo con nosotros mismos? ¿Por qué no poder transferir nuestras conciencias de una entidad transportadora, el libro como papel, a otra entidad posiblemente mejor? ¿Por qué no trascender de nuestras barreras biológicas, dicho de otras maneras? Y entonces empiezan a surgir toda una serie de ideas alrededor de esto. Claro, tenemos las ideas de la inteligencia artificial, pero también tenemos las ideas de la ciencia de la cognición, entender mejor cómo funciona nuestro sistema cognitivo, y de la nanotecnología, que nos permite manipular las cosas a niveles celulares o inclusive por debajo de los celulares. Tenemos los conceptos de la robótica. Empezamos a desarrollar un concepto económico distinto del que teníamos hasta ahora, una economía que se basaba siempre en la escasez. De repente encontramos maneras impulsadas por la inteligencia artificial y por la automatización de generar riqueza para todos nosotros. Comenzamos a manipular nuestro propio genoma. Comenzamos a crionizar, es decir, nos damos cuenta de que a través del frío podemos conservar vivos los sistemas biológicos más tiempo. Y de ahí empieza a nacer toda una idea antiedad y toda una idea de la inmortalidad. Y diversos grupos, diversas tribus empiezan a asociarse a esta idea. Por ejemplo, los que vemos marcados aquí en rojo son la cultura cyberpunk, que nace en los años 80 y 90. La central, que es de la que voy a hablar más en un momento dado, son la cultura de la singularidad impulsada por Ray Kurzweil, y tenemos a los inmortalistas. Todo esto empieza a crear una masa crítica de personas que empiezan a cuestionarse la idea seriamente de que podemos ser inmortales. El detonante es un libro escrito por este señor, Ray Kurzweil. El libro se titula La singularidad está cerca. ¿Qué dice Ray Kurzweil en este libro? O primero, ¿por qué deberíamos de querer a Ray Kurzweil? Bueno, porque este señor diseñó una computadora que componía música que presentó en la televisión cuando tenía 14 años de edad, porque se doctoró alrededor de los 19 o 20 y fue la persona que desarrolló el reconocimiento óptico de caracteres. Si hoy en día ponemos arriba de un escáner una hoja de papel y esto mágicamente se teclea, es gracias a las ideas de este señor. Así que obviamente no es ningún tonto y ha dedicado el resto de su vida a ver qué posibilidades reales, cuantitativas, tiene la tecnología. Es lo que a algunos les gusta llamar un futurólogo. Kai-Fu Lee, autor del libro Superpotencias de la Inteligencia Artificial, nos dice lo siguiente acerca de él. Ray Kurzweil, excéntrico inventor, futurista y gurú residente de Google, en la actualidad él trabaja en Google, concibe un mundo radical en el que los seres humanos y las máquinas se habrán fusionado por completo. Poshumanismo. Predice que subiremos nuestras mentes a la nube y renovaremos constantemente nuestros cuerpos a través de nanobots inteligentes liberados en nuestro torrente sanguíneo. Vean cómo estas ideas empalman varias de las que hemos visto acá, que a su vez tienen su base en todas las ciencias que vimos acá atrás. Y aquí viene el pronóstico. Kurzweil vaticina
que para el año 2029, o sea, en 9 años más, tendremos computadoras con una inteligencia comparable a la de los seres humanos, lo que se ha venido a llamar la inteligencia artificial general, y que alcanzaremos la singularidad, este punto en el cual máquinas y personas se unen en una sola, en el 2045. Para que ustedes se hagan una idea de esto, este señor está consumiendo en la actualidad, tiene un récord Guinness, más de 300 píldoras para mantenerse vivo hasta el 2045 y ser una de las primeras personas que mueva su conciencia a uno de estos sistemas digitales en la nube. Que su mente, su ser, abandone su cuerpo para convertirse en una versión digital de él mismo. En el año 2045, yo, su servidor, tendré 75 años de edad. Todavía estoy dentro de los márgenes de tiempo posibles, pero ustedes van a estar apenas en la edad que yo tengo en estos momentos, 50 años o menos. Así que a ustedes les va a tocar con mucha probabilidad ver esto y ser parte de esto. ¿Qué bases científicas sostienen esta idea de Kurzweil? Lo que se denomina la ley de los rendimientos acelerados. Algo que nos descubrió Gordon Moore en los años 60 mientras analizaba datos de Intel. Él era uno de los directores de Intel y en lo cual cada 18 meses se podía comprar el doble de chips por el mismo, el doble de transistores en un chip por el mismo dinero. Esta ley exponencial se ha mantenido de manera prácticamente constante hasta la actualidad. Y si nosotros la extrapolamos, efectivamente podemos ver que para el año 2020 tendremos más o menos el poder que tiene el cerebro de un ratón y que para el 2040 estaremos entrando en la zona del poder que tiene un cerebro humano. Pero más allá, si esto se continúa, en el año 2060 tendremos la capacidad de emular todos los cerebros humanos que existen en el mundo en esos momentos. Así que es una idea tremendamente atractiva. Cabe preguntarse, bueno, ¿y esto cómo funciona? Si yo me quiero unir al transhumanismo, si yo quiero estar vivo, ¿qué tengo que hacer? Y aquí entramos en las opiniones de gente como Ray Kurzweil, que se acostumbran a llamar tecnofílicos o que algunos les llaman tecnoutópicos. Estos son los que piensan ya en términos de tecnologías y no de simple filosofía. Posiblemente, si ustedes quieren familiarizarse con esto, el texto que tengan que leer sea este, el de Humanist Reader, escrito por estas dos personas, Max Moore, y esta bella dama que se llama Natasha Vita-More. Bueno, en realidad es su seudónimo. Vita-More, como pueden ustedes ver, es un juego de palabras en inglés, ¿no? Más vida. Ellos dos, digamos que son los gurúes de cabecera de todas las ideas del transhumanismo. El libro las resume para que puedas entender de una manera simple la filosofía. El libro está disponible en internet, lo pueden ustedes encontrar con facilidad. Además de ser una dama bellísima, Natasha Vita-More ha dado varios consejos acerca de qué es o cuáles son las ideas que tendríamos que ver. Empezaríamos esta etapa de transhumanismo para llegar al poshumanismo a través de algunas mejoras a los seres humanos. Algunas de ellas incluyen cuestiones que tienen que ver con el comportamiento. Convertir nuestro comportamiento en adaptativo, en recursivo y basado en la conectividad. Mejoras a través del software, agregar en nosotros sistemas vestibles, ¿no? Como por ejemplo memoria que nos acompaña. El hecho de que traigamos un teléfono celular con acceso a Google es una extensión natural de nuestra memoria. Sistemas que cuidan de nosotros, sistemas que vigilan nuestros cromosomas, por ejemplo, sistemas que te avisan cuando alguna parte de tu cuerpo tiene que ser reemplazada. Y aquí hasta ideas como, por ejemplo, ecología social, mejoras de segundo orden, controles acerca de nuestros deseos. Hay un montón de ideas que Natasha promueve y que anima a los tecnólogos a desarrollar cada una de ellas. Una de estas ideas que podemos poner en práctica de manera muy sencilla, que a lo mejor ya hasta lo estamos haciendo y no sabemos, es el llamado yo cuantificado. El uso de dispositivos que constantemente están midiendo datos acerca de nuestra propia persona.
cuántos pasos caminamos al día, la comida que ingerimos, la cantidad de horas que dormimos, de tal manera que a través de este descubrimiento de nuestros patrones de comportamiento podemos cuestionarnos qué variables queremos optimizar. Quiero dormir más, quiero dormir menos, quiero tener una mayor concentración, y entonces podemos diseñar una solución a ella, observar, razonar, poner en prueba un experimento y ponerlo a funcionar. En esta página se reúnen todas las personas que están practicando el yo cuantificado en estos momentos. Hay algunos casos muy interesantes. Una señorita que consiguió embarazarse, tenía problemas de fertilidad y consiguió embarazarse simplemente midiendo sus etapas de fecundidad a través de una serie de mecanismos biológicos que explica con mucha claridad ahí. Otra página, el Do It Yourself Biology. Hay gente que está empezando a practicar con su propia biología, lo que llaman a veces biohackers. Hasta hay una serie de televisión alemana en Netflix que aprovecha la fama de estos movimientos y que están trabajando en ello. Aquí hay desde cambios muy sencillos, es decir, el hecho de que cambies tu alimentación, cambies lo que bebes, cambies las proteínas o las vitaminas que ingieres, es una forma de biohacking, hasta personas que han trabajado en modificar su propio genoma. Pueden ustedes visitar esta página para saber más acerca de ello. Y para los que ya quieran profundizar más, existen hacker spaces dedicados exclusivamente a la biología, que se agrupan bajo el nombre de Open Wetware. El wetware le llaman, si el hardware es todo lo que tiene que ver con fierros, el software, todo lo que tiene que ver con programación, el wetware es todo lo que tiene que ver con el genoma y la biología, o con todas las partes blandas, el funcionamiento de nuestro cerebro, todas las partes húmedas, de ahí viene el concepto. Aquí pueden ustedes encontrar un montón de proyectos que se encuentran trabajando en estos momentos. Yo les decía cómo funciona, pero hay personas que no se preguntan cómo funciona, se preguntan cómo funciona. Vean que aquí la coma hace una gran diferencia. A estas personas a menudo se les llama los tecnofóbicos. También a veces se les denomina tecnoluditas por un movimiento económico, los luditas, que sucedió durante la Revolución Industrial, que querían destruir los telares que los dejaban sin empleo. ¿Qué piensan los tecnofóbicos acerca de todo ello? Bueno, así como Ray Kurzweil es el filósofo de cabecera para los tecnofílicos, muy posiblemente este señor, Nassim Nicholas Taleb, una persona muy brillante, él es filósofo y además economista, y fue de los pocos que la libró muy bien durante las últimas crisis económicas, y él desarrolló una teoría que le denominan la teoría del cisne negro. El cisne negro es una teoría muy interesante que dice que cuando un evento es altamente improbable, o sea, muy raro de que suceda, está en los extremos de la campana de Gauss, pero cuando ocurre produce un impacto extremo, es lo que llaman un rule changer, algo que cambia las reglas del juego completamente. Y que además, pese a ser muy raro, es posible predecirlo, al menos en retrospectiva. Este evento se denomina, o él lo denomina, un cisne negro. Me gusta mucho esta ilustración donde vemos la campana de Gauss, aquello donde nos enseñan a pensar los estadísticos habitualmente, y aquí la cabeza del monstruo del lago Ness emergiendo, el cisne negro que se nos viene encima, ¿no? El asteroide que cayó en Chicxulub fue un cisne negro. La pregunta aquí es, ¿será el COVID-19 un cisne negro que vino para alterar todas las predicciones que los tecnofílicos veníamos desarrollando? ¿Será que esta pequeña cosita, como sucede en el libro de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, donde somos invadidos por una especie alienígena, no podemos vencerla y quien termina por vencerla es el simple virus del catarro que aniquila a los invasores? ¿Será que el coronavirus de alguna manera sea nuestro virus del catarro? ¿Será que frene toda esta tendencia que estamos viviendo? Así que, muchachos, yo no tengo respuestas. No sé quién tiene la razón. Mi corazón se quiere ir del lado de los tecnofílicos. Quiero pensar que
debidamente alimentados, debidamente modificada nuestra biología, debidamente controlada, nos va a permitir prolongar nuestra vida con calidad y que esto nos va a permitir llegar al punto en que la singularidad tecnológica de la que nos habla Kurzweil nos permita, o al menos algunos de nosotros, acceder a que nuestra conciencia se transfiera a sistemas informáticos. Y de sistemas informáticos, luego, obviamente, hacer respaldos a sistemas que no necesariamente tienen que ser biológicos. Algunos de nosotros podrían habitar literalmente cyborgs, otros podrían transmitir su conciencia a cuerpos diferentes, no sabemos qué, pero mi corazón está con esto. Sin embargo, trato de ser precavido y me doy cuenta de que Nassim Nicholas Taleb y los tecnofóbicos tienen un punto fuerte a su favor. Si un simple virus ha puesto a temblar a toda la humanidad de una manera tan sencilla, que evita que detrás de este no venga otro problema tecnológico que no conocíamos y que esto se convierta en un freno enorme hacia ello. Yo lo único que puedo decir es, tengan la razón o tengan la razón se van a necesitar miles de mentes brillantes de las nuevas generaciones trabajando en resolver estos problemas de complejidad que hasta ahora nos han derrotado o al menos nos han frenado. Y pues posiblemente, no posiblemente, estoy seguro de que ustedes van a formar parte de ese conjunto de mentes que resuelvan estos problemas. Ese conjunto de mentes, en el buen sentido de la palabra, cuyas mentes resuelvan estos problemas. Como decían las leyes de la ciencia de Clark, la única manera de conocer los límites de lo posible es cuando te aventuras a lo imposible. Hasta aquí los temas que quería compartir con ustedes. Me ceñí creo que bastante bien a los 40 minutos que me habían sugerido y no tengo conclusiones. Las conclusiones me gustaría que las discutamos. Queda abierto para preguntas, para lo que ustedes quieran que hablemos. Hola, profesor. Aquí Miguel Torres, profesor de aquí de la UCRO. Claro, Miguel, gusto en saludarte. Muchas gracias igualmente. Antes que nada, muchas gracias por su participación. Muy buen tema el que nos da a conocer. De hecho, yo soy muy fanático de este tipo de cosas. De hecho, hay una película de Johnny Depp recientemente que se llama Trascender y aborda mucho este último punto que usted está tomando en cuenta. Y de hecho, hasta en un punto dado dentro del universo de Marvel, dentro de lo que es Capitán América, el Soldado del Invierno, aparece una parte donde un científico, el Dr. Sola, puso toda que es su mente dentro de lo que es una computadora. Yo soy muy yo estoy muy a favor de este tipo de cosas, pero algo, y sería para abrir el debate y como duda, ¿usted cómo ve el punto ético de, digamos, nosotros ya llegamos a tener este tipo de tecnologías y demás, pero ¿quién cree usted que sea éticamente el que decida quién, qué mente humana sí se transfiere a un almacenamiento digital? ¿O cómo evitar que alguien, por ejemplo, hay una película de Keanu Reeves que él crea robots y de repente se muere su familia y crea unos robots idénticos a su familia y transfiere la mente de ellos a estos robots? Éticamente, ¿cómo sería o cómo usted estaría pensando que fuera la solución para evitar que si alguien no quiera o alguien que sabemos que va a hacer otras cosas que no debiera, transfiriendo nuestras mentes a otros equipos, usted cómo creía que sería un mecanismo que podría ayudarnos para evitar todo ese tipo de complicaciones a futuro? Uy, son preguntas extraordinarias, Miguel. Lo bueno de ese tipo de preguntas es que hacen que cartuchos quemados como yo, que ya estamos muy viejos para dedicarnos a la programación y a la investigación, podamos dedicarnos a la filosofía. Entonces eso nos alarga un poquito la carrera. Yo te voy a decir lo que creo que va a suceder en la práctica. ¿Quiénes van a hacer esto? Sean los indicados o no, lo van a hacer aquellos que puedan pagar
por estas tecnologías. Y como sucede con casi todas las tecnologías, al principio son inmensamente caras y hay una serie de pioneros, de gente con mucha lana, que es quien lo puede hacer. El ejemplo del Capitán América me parece muy notorio, porque el Capitán América es una inversión enorme del gobierno americano para producir un supersoldado, ¿no? No es el único caso. Había una serie de televisión que en México se llamaba El Hombre Biónico, que ocurría en los años 60, donde un astronauta sufre un accidente y lo mismo lo dotan de sistemas biónicos. Al principio, quienes van a invertir en esto va a ser la milicia. Cuando la tecnología empiece a permear, la gente con más dinero van a ser los primeros en realizar esto, y si se cumple lo que hemos visto en la ley de los rendimientos acelerados, en poco tiempo más, o relativamente poco tiempo, esta tecnología debería de estar al alcance de prácticamente cualquiera. Y entonces ya podríamos caer en situaciones como las que vemos en la serie esta de carbono alterado, Altered Carbon, donde todo el mundo trae su conciencia en un chip que se coloca en la parte posterior. Yo creo que decidir quiénes debieran de serlo nos mete en dilemas éticos realmente muy graves. Una prueba ética que acostumbran a hacer mucho cuando vas a ingresar a algún lado es si te encuentras en un barco y se está hundiendo y tienes personas con esta y esta característica, ¿a quién sacrificarías primero? Ese tipo de cuestiones éticas están realmente muy lejos del alcance de a lo que yo le podría dar una respuesta en la actualidad. Lo que sí quisiera destacar aquí es este pensamiento, no recuerdo si es de Nietzsche o de Wittgenstein, cuando dice Dios ha muerto. A que lo que se refería a él realmente no era a Dios, sino a la religión y a la creencia que los hombres tenemos de que hay ciertas decisiones que solamente le pueden corresponder a una deidad que está por encima de nosotros, y de alguna manera las personas que practican una religión asumen que hay contactos con esa deidad que hablan a través de ella y que le dan el derecho. En el momento en que nosotros prescindimos de esto y esta tecnología está al alcance de nuestras manos, ahí en la práctica es donde Dios ha muerto y nosotros vamos a ser los responsables de lo que suceda. Evolucionar del humanismo al poshumanismo no es algo que ya esté en manos de la naturaleza, es algo que está en manos del ser humano. Así que creo que tenemos que cuestionarnos muy bien y tenemos que abrir el debate acerca de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que sí, qué es lo que no y los cómo. Hasta ahí me atrevería a responder esa extraordinaria pregunta que acabas de plantear, Miguel. Muchísimas gracias, profesor. Igual yo opino lo mismo, que bueno, yo en mi caso, yo soy ateo. Y si son ese tipo de preguntas que te haces, porque como usted lo dice, la sociedad le deja mucho a una deidad, algo mitológico, ese tipo de decisiones que no se toma, no digamos que sería como que el miedo a tomar por el miedo a cometer algún error, pero yo creo que el ser humano va a llegar en algún momento que va a tener que tomar ese tipo de decisiones, más que nada por el bien de la humanidad, como nosotros como especie. Vemos a Elon Musk que nos quiere sacar aquí del planeta, porque el planeta eventualmente se va a acabar. Y creo que son cosas que deberíamos que ir ya empezando a tomar como sociedad, independientemente de religiones y demás, verlo un poco más objetivamente. Y es, por ejemplo, ahorita usted hablaba en una de las partes del árbol de las carreras complejas. Por ejemplo, ahorita en China, agarraron y metieron a prisión a un científico que ya estaba haciendo modificación de cromosomas dentro de los niños que ya iban naciendo, de los tratamientos que estaba dando a parejas. Y entonces y hasta lo platica John Oliver en uno de sus capítulos de Late Night Show with John Oliver. Dice, nosotros debemos que ver como humanidad qué es lo que debemos que estar dispuestos a hacer si queremos empezar a jugar, a modificar nuestros cromosomas, y quién debe que tener la última decisión de qué y qué no se debe que modificar. Y es como usted dice, las personas que van a tener el dinero van a tener la posibilidad de hacerlo, pero al final yo creo que va a haber un pequeño descontento por las personas que no tengan ese acceso
a ese tipo de cosas, y creo que al final pasaría, no sé si usted llegó a ver Elysium, a esa película, pues estuvo bien, o sea, plantea muy bien ese esquema. Las personas que tenían el acceso pues se fueron a una estación espacial donde nadie los puede agarrar, tocar y ver, Elysium, y ellos pueden agarrar y con una máquina mantenerse jóvenes todo el tiempo, pero todos los que no tienen ese acceso pues se quedaron aquí en la Tierra solitos y deben que estar trabajando para los que están en esta Estación Espacial Internacional. Entonces sí es cuestión de ir viendo como seres humanos qué es lo que preferimos hacer, si vernos como Thanos y pues diezmar mitad de la población en pro de que la humanidad siga su curso, o ver soluciones tecnológicas, pero tomar ese tipo de decisiones para poder agarrar y aunque no diezmemos la población, pues podamos continuar todos y que tanto los recursos y tanto nuestra calidad de vida no se vea afectado. Claro, y además, nuevamente, en todo esto lo importante es que asumamos la responsabilidad. Y una de las cosas buenas que a mi juicio trajo el nacimiento de la nación-estado moderna es el hecho de que los países, sobre todo las democracias, dan como bueno o como su elemento rector aquello que la ciencia comprobada, la ciencia demostrada, el estado del arte de la ciencia en un momento dado asume, dejando las religiones como algo que se respeta, pero que no toma el control del Estado. Tal vez esto es lo que resuma el principal problema que tenemos con los países musulmanes en estos momentos. En los países musulmanes se guían por el Corán y cualquier cosa que contradiga al Corán, aunque esté demostrado científicamente, se hace a un lado. En los países occidentales, México entre ellos, suponemos que hay un consenso científico acerca de algo o se puede llegar a un consenso y eso nos guía por encima de la religión. Si nosotros, por ejemplo, caemos en una situación excesivamente democrática, donde tú permites que personas de países guiados por este tipo de filosofía lleguen al tuyo y se conviertan en mayoría, corres el riesgo de que tomen el poder de tu país y al rato te conviertan en un país musulmán, por ejemplo. ¿Hasta dónde tenemos derecho de evitar esa emigración para mantener nuestro Estado? Esto es un poquito la misma situación que pasaba con los espartanos, ¿no? Ellos entrenaban a sus hijos constantemente como si fueran a ir a la guerra. Hubiera guerra o no hubiera guerra, ellos estaban preparados para ello. En la actualidad, estas mismas guerras ya no se libran necesariamente con armas. Estas guerras se libran con filosofías y con intelecto. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta qué es lo que queremos. Tenemos que tomar en cuenta que aunque nosotros no lo queramos, seguramente hay países que lo van a hacer. Este es el famoso pensamiento de segundo orden. No se trata de dónde yo muevo la pieza de ajedrez, sino de cómo me van a responder ellos. Y tenemos que pensar eventualmente en que, aunque nosotros no lo queramos, si ellos lo hacen, pueden estar en capacidad de imponérnoslo. Entonces, todo este tipo de situaciones requieren que las mejores mentes de que disponemos se involucren en tomas de decisiones más allá de la ciencia y de la tecnología, también en la filosofía, en la epistemología y también en la política, jóvenes. Es una situación en que lo podemos ver en estos momentos es gobiernos apostando por tecnologías del petróleo, que son una tecnología que estamos tratando de dar de salida cuando tenemos a gente como Elon Musk fabricando automóviles eléctricos. Entonces, aquí es donde tenemos que poner en la balanza qué es lo que queremos y tomar en cuenta que si nosotros no lo hacemos, va a haber quien lo haga. No podemos cerrar las fronteras de un país y vivir internamente de una forma distinta como lo hacen todos los demás. En un mundo globalizado como el que tenemos, esto parece no ser una alternativa viable. Entonces, todas estas preguntas las tenemos que responder nosotros. No va a venir ningún Dios a responderlas por nosotros. Sí, de hecho es algo que no solamente se plantea en nuestra generación actual o se va a plantear en las generaciones siguientes. Últimamente estuve leyendo algunos libros de Isaac Asimov y se me hace muy raro y además no un poco, o sea, un poco chistoso, pero sí me asombra que en las épocas de Isaac Asimov, él plantea todo esto en sus cuentos que él realiza
Todavía nuestra sociedad, nuestras generaciones anteriores se planteaban todo este tipo de detalles y ahorita llegamos todavía a la actualidad. Yo se lo digo a todo el mundo, yo crecí en una generación que a mí me decían que iba a haber viajes al espacio, que iba a haber autos eléctricos, voladores, esto y el otro, y todavía seguimos viendo que la sociedad no empuja por eso. Y creo que es lo que le debemos que decir a los alumnos, como gente que se dedica a algo técnico, que impulsen todo ese tipo de cosas y que le hagan ver a la sociedad que son cosas que les van a ayudar al día y les van a mejorar su calidad de vida. Porque actualmente a veces la necedad de la sociedad pues no se ve en pro de mejorar la calidad de vida, no solamente de nosotros como especie, sino de las especies que también comparten con nosotros este mundo. Y pues sí, todo ese tipo de aspectos que estamos platicando, Isaac Asimov en cada uno de sus cuentos que pone en su libro de cuentos completos de Isaac Asimov, parte 1 y parte 2, pues es todo lo que se ha preguntado el ser humano, pero pues debemos que ya irlo impulsando. Si no, pues como les decía, ahorita por el calentamiento global nos van a caer peores huracanes día a día, y eso es porque como sociedad no hemos empujado que ya no estemos utilizando energías que estén afectando a nuestro clima. Pero además me atrevería yo a decir, además de Asimov, que es uno de mis referentes de cabecera, Ray Bradbury. Si ustedes leen las crónicas marcianas de Ray Bradbury, en realidad lo único que hace es poner en Marte, en el espacio, lo que sucedió en la frontera del oeste norteamericana. Es decir, tomó los mismos problemas de colonización que había vivido el oeste americano y los llevó a Marte, y se dio cuenta de que cada vez que nosotros colonicemos algún lugar o cada vez que alguien venga a colonizarnos a nosotros, vamos a enfrentar esos mismos problemas y que por lo tanto más vale que estudiemos la historia y lo veamos. Yo creo que una diferencia importante que sucedió en el siglo XX-XXI y que tiene mucho que ver con las redes sociales es desde la Revolución Industrial, de hecho hasta fines de la Revolución Industrial, el grueso del pueblo aceptaba que había unas cuantas personas, ya fueran nombradas por Dios o gente que había demostrado ser más inteligente, que tomaban las decisiones por ellos. Es decir, se confiaba en una meritocracia intelectual que tomaba las decisiones. La llegada de las redes sociales ha hecho que ahora prácticamente cualquiera pueda alzar la voz y decir lo que sea. Y si me disculpan, muchas veces lo que dicen son reverendas estupideces. Pero, como nos enseñó Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, una estupidez repetida un montón de veces se termina por convertir en una verdad. Entonces tenemos personas antivacunas, tenemos personas que dicen que la Tierra es plana, y este tipo de personas consiguen una gran cantidad de seguidores en Internet, y estos seguidores se sienten con el derecho de opinar y de imponer su fuerza por la mayoría. Como dice alguien, ¿no? Uno de estos días van a hacer un plebiscito para ver si abolimos la ley de la gravedad. El problema es que a la gravedad le va a valer bolillo que la abolamos o no, ahí va a estar. Por más que nos empeñemos en decir que la Tierra es plana, basta con salir y ver un barco cuando va alejándose en el horizonte para darnos cuenta de que no lo es. Entonces, el problema que tenemos aquí es necesitamos a las mejores mentes, y contra más mentes mejor, trabajando en ese tipo de problemas. No las necesitamos anestesiadas con el fútbol, con la chela del domingo, con el reggaetón de baja calaña. Necesitamos a las mejores mentes dedicadas a pensar las soluciones que requerimos. Y necesitamos crear una educación que se base en las ciencias de la complejidad. Las soluciones, esas mentes las van a encontrar por nosotros. Concuerdo totalmente con su comentario, profesor. Creo que ya estamos sobre el tiempo, según mi reloj son 13:56. Sí, no importa, una pregunta más, le habla a Quintal. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Francisco, un gusto saludarte, el gusto es todo mío. Igual, comentando un poco de la ética y complementando lo que decía Miguel Torres, pues bueno, por ahí el MIT sacó un jueguito que se llama La Máquina Moral o Moral Machine. Ahí puse la dirección en el YouTube y en el chat. Entonces es interesante revisar esto porque plantean un juego de quién debe sobrevivir en un accidente en un vehículo autónomo. Y bueno, la ética puede cambiar en las personas. Podríamos decidir
si hay una mujer embarazada, que va a sobrevivir la persona o la mujer, porque puede procrear, o el hombre que es joven, o una persona anciana, o alguien que no respetó un camino al cruzar. Entonces, los temas éticos no han sido considerados, como bien comentan ustedes, en temas de la tecnología. Hay mucho robo de datos. Y también aquí, tuve oportunidad de ver algunos trabajos donde hacían con cascos para, no implantes en el cerebro, pero sí para ver o para medir la actividad cerebral de algunas personas. Entonces, pues surgió la pregunta, bueno, pues si puedes medir cierta actividad cerebral y lo estás aplicando para personas que a lo mejor hacen un corte, médicos, etcétera, ¿qué va a pasar si en esas personas no se activan ciertas zonas del cerebro? Lo ético, o lo que me dice a mí mi ética, sería que esa persona no debería, pues, ser médico, o no debería graduarse porque podría matar a alguien, ¿no? Entonces, en algún punto vamos a llegar idealmente a ese tipo de cosas, que sería lo ideal, lo correcto, pero bueno, entonces no sé qué, si puede comentar un poco más de esto, bueno, ¿qué podría hacer alguien para proteger su información en este sentido, ¿no? Y me gustaría ir un paso más allá de tu comentario, que me parece muy atinado, Francisco. Acabo de terminar el libro del que puse el link, el de Superpotencias de la Inteligencia Artificial, que les recomiendo mucho leer, de Kai-Fu Lee, y que dice que China está convirtiendo algo que aparentemente es una debilidad, que es la propensión que tiene el pueblo chino a dejarse vigilar por el gobierno, porque han vivido en una dictadura comunista durante muchos años, han convertido eso en una fortaleza, porque ahora resulta que sus sistemas de inteligencia artificial cuentan con una cantidad de datos que excede por mucho a la que Estados Unidos, que es la otra potencia, tiene acceso. Porque resulta que en Estados Unidos la gente suele ser muy celosa de su individualidad y de no compartir, siempre desconfían del gobierno y de no compartir con el gobierno los datos. Entonces ahora resulta que algo que en realidad era una fortaleza, me protejo del gobierno para que no abuse de mis datos o de cualquier entidad externa, ahora resulta que los chinos te la voltean, y como ellos tienen acceso a literalmente miles de millones de datos, su entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial es mejor que el tuyo. Y aquí es donde yo les decía que el pensamiento de segundo orden, que casi no se enseña en nuestras escuelas, debería de ser central. Yo estoy a favor de que se enseñe matemáticas, pero creo que la mayor parte de la enseñanza de matemáticas que estamos haciendo es una enseñanza estúpida. Enseñamos procedimientos a despejar la ecuación, a aplicar la fórmula del chicharronero, que cualquier computadora puede hacer. Sin embargo, si le haces una pregunta sencilla a unos estudiantes, yo se la hacía hoy en la mañana a mis estudiantes de análisis de datos. Si tengo dos campanas de Gauss, o tengo dos curvas que aparentan ser campana de Gauss y una está movida respecto a la otra, ¿cómo puedo saber si se parecen o no se parecen? Ese tipo de preguntas, que hay matemáticas que resuelven, aquí en este caso con un QQ-plot se puede hacer, pero también se pueden aplicar otras técnicas, no las enseñamos. Nos empeñamos en que aprendan un procedimiento que en el siglo XIX tenía sentido, porque no había computadoras ni calculadoras, pero que hoy en día ha quedado completamente obsoleto. Y estamos malgastando ese tiempo que podríamos estar empleando en que discutan pensamiento de segundo orden. Es decir, ¿qué consecuencias tiene que China tenga acceso a muchos más datos que nosotros desde el punto de vista del entrenamiento de su deep learning? ¿Y cómo podríamos nosotros tener acceso a esa cantidad de datos sin vulnerar la privacidad de cada uno de los individuos? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, saber qué personas son más susceptibles al COVID? Parece ser que dependiendo del grupo sanguíneo, debido a una proteína que necesita el coronavirus para enlazarse con las células, parece ser que hay grupos sanguíneos que son más débiles que otros al enfrentarse a la enfermedad. Pero esto lo podríamos generalizar. ¿Hasta qué punto es válido que una empresa diga, yo no voy a contratar a personas que tengan grupo de sangre verbigracia A porque sé que son más sensibles al COVID? O porque si le hago un análisis de ADN sé que esta persona tiene más probabilidades de contraer cáncer, entonces no lo voy a contratar. Ese tipo de preguntas hay que ponerlas en la mesa de discusión con todo el mundo.
Y hay que darnos cuenta que los tomadores de decisiones que tenemos en la actualidad, los políticos, no nada más en México, a nivel mundial, en general son unos papanatas. Están en el puesto que están por ser buenos oradores, por ser buenos rolleros o simplemente por haberse acomodado ahí, pero no tienen la capacidad intelectual para tomar este tipo de decisiones en nombre de todos nosotros. ¿Qué requerimos? Requerimos una población ilustrada en ciencias de la complejidad, acostumbrada a enfrentar problemas complejos y sabiendo que en la actualidad con computadoras, mucha de la talacha que se necesitaba hacer antes para llegar a la solución de una ecuación de segundo grado ya es innecesaria. La máquina te va a dar la respuesta. Tu deber, tu trabajo, tu obligación consiste en ser capaz de interpretar de una manera inteligente esos resultados que la máquina te está dando. Es decir, que parece que estamos fomentando la estupidez natural en lugar de apoyarnos en la inteligencia artificial. ¿Qué tal, profesor? Un gusto. Estoy de acuerdo con usted, es lo que le comentaba, bueno, en otra conferencia, y también aquí mis demás compañeros lo pueden decir. Lo que el reto que se enfrenta uno al meterse ya con ciencias es ver más allá, es decir, cómo pueden del entorno real darle una interpretación matemática o en un algoritmo, y las herramientas computacionales, bueno, me lo puede hacer hasta una HP 50G, me lo puede hacer un HP Prime, me lo puede hacer cualquier cosa, hasta un GeoGebra, un MATLAB, lo que sea. Pero también hay que darle de esa interpretación de resultados un sentido real. ¿Qué significa? ¿Qué efecto real puede tener esta variación en esta fórmula? ¿Sí? Si nos vamos al área de ciencias exactas, también podemos ser elementos de cambio, sí, podemos ser elementos de cambio, pero también hay que, darle ya un sentido de un enfoque ya multidisciplinario, integrar distintas formas de pensar y buscar soluciones a problemas conjuntos. ¿Eres Daniel, verdad? Daniel. Hola, Daniel. Perdón, es que no había visto quién eras. Gusto en saludarte también. Gracias por la invitación. Gracias, sí, gracias. Por supuesto. Es decir, yo creo que tenemos que volver las ciencias y la tecnología sexys, de tal manera que resulte más interesante sentarse a discutir esto que nosotros estamos haciendo ahorita, que sentarse a discutir si el gol de cabeza que metió fulanito de tal en el partido del domingo era de cabeza o no era de cabeza. Es decir, el problema también es que hemos tapado estas preguntas con tal cantidad de basura alrededor de ellas o con tal cantidad de complejidad artificial que hemos terminado por ahogarlas. Einstein decía, todo debe de ser tan simple como sea posible, pero no más simple. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es nunca perder de vista las preguntas fundamentales y entender que lo que la matemática, la física o la computación ha hecho es dotarnos de herramientas para responder a esas preguntas y no convertir lo que debería de ser un medio, la herramienta para responder a las preguntas, en un fin en sí mismo, que es lo que pasa en la escuela. Yo creo que ese es el punto más difícil y yo créanme que tampoco tengo la fórmula mágica y aunque la tuviera, todavía tendría que convencer a las autoridades de la Secretaría de Educación de que esto se pueda implementar. Esto es un cambio que nos involucra a todos. Yo lo que les invito es a que animen a otras gentes a tener discusiones sobre temas profundos, aunque lo que diga uno al principio sea una real pendejada. Eso no importa. Lo importante es... Exacto. Lo importante es sentarse y discutirlo y darse cuenta de que entre esas discusiones va a empezar a emerger gente que tiene conceptos que son interesantes y va a empezar a emerger gente que posee herramientas matemáticas, herramientas computacionales y herramientas en física o en química que permiten desmentir
o que permiten afirmar esas hipótesis que la gente está teniendo. Quitarle a la ciencia todo este barniz de que es que el método científico y los pasos y hay que hacer la hipótesis y la hipótesis hay que redactarla. No, el método científico lo único que hace es estandarizar una forma de pensamiento racional que se pueda repetir y que se pueda cuestionar. Y ni siquiera eso enseñamos bien en nuestras escuelas. Entonces, mientras la muerte de Maradona siga siendo más importante que las decisiones sobre si debemos o no de recortar el régimen que tenemos en el COVID-19 en estos momentos, mientras eso suceda, pues difícilmente vamos a avanzar mucho, ¿no? Perdón, Daniel, por interrumpirte, pero por ahí iría mi aporte, ¿no? Sí, muy valioso su aporte, o pensar, por ejemplo, en una segunda ola de COVID, que es lo que tiene consecuencias. Por ejemplo, lo estamos viendo allá en Europa, ya con un segundo rebrote. Aquí en México, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a actuar como sociedad en medio de un fenómeno inmediato? ¿Sí? En vez de ver, con el perdón de la expresión, puras babosadas referentes a reality shows u otras tonterías, así como, por ejemplo, ¿cómo lo puedo expresar? Banalidades. Consumismo excesivo, esa es otra. El consumismo en exceso hace que la gente se vea. ¿Qué vimos en el Black Friday? Pura televisión. A ver, ¿por qué no un libro? A ver, ¿por qué no algo de provecho? Desafortunadamente vivimos en un país que sale más caro comprar un libro que una botella de alcohol, que le pedimos más a un futbolista que a un político. Y algo que les voy a dejar es la razón por qué Trump salió y tiene muchos votos ahorita en Estados Unidos, es porque hay en los estados sureños hay mucho de lo que se le denomina antes, desde antes, los rednecks, que es gente que posee poca educación y tiene mucha descendencia. Y todas estas personas que son sus descendencias, por ende, no tienen accesos a recursos de educación, no tienen accesos a poder tener una mejor ideología o mejor raciocinio, y por eso van creyendo cosas que meten por miedo cosas como Trump. Y entonces yo lo que diría que una de las cosas que podemos ir haciendo, que hay personas que son educadas que dicen, no, ¿para qué traigo otro niño al mundo si ves cómo está el mundo, no? Pero el problema es por esas personas que están educadas y no traen a personas o no educan a personas que en un futuro puedan hacerle el debate a estas personas que no tengan buena educación. Entonces por eso se va reduciendo la cantidad de gente que sí tiene más conocimiento que las otras que no tienen más conocimiento, más preparación, que podríamos decir. Y entonces lo que yo recomiendo mucho es dar mucho el acceso al conocimiento. Como dice el profesor Estrada, debemos que agarrar y hacer más sexy el conocimiento. Yo, por ejemplo, ahorita pues al papá de mi novia le estoy tratando de enseñar ajedrez porque le está empezando a gustar. A mi novia le digo, léete estos libros. Yo ahorita, a comparación de años anteriores, estoy tratando de leer más libros. Trato de recomendar libros, trato de agarrar, y a mis alumnos les digo, si me leen tal libro y me entregan tal resumen, les doy mejor calificación que la que van a tener. Es agarrar y como lo dijo Elon Musk cuando lanzaron el Falcon Heavy, él dice en una conferencia, esto lo hacemos por ustedes, porque la verdad nos habían pintado, a mí y a varias personas nos habían pintado un mundo de que la tecnología iba a ser el pan del día al día actualmente, y pues hemos vivido engañados, y demostrar que podemos enviar algo, podemos hacer todavía cohetes más grandes, podemos hacer tecnologías mejores y demás, es enseñárselos. Y como lo hizo Steve Jobs con el iPhone y demás, la gente dijo, yo quiero un celular. Antes la gente no le gustaba tener los celulares, eran aparatos muy grandes, estorbosos y demás. Yo traía una Palm antes y a la gente me veía como bicho raro de ¿por qué traes una Palm, no? Y ahora ven un iPhone y dicen, no, yo quiero un iPhone, les da estatus, les da esto, el otro. Entonces, es la forma de agarrar
y decirles a la gente que el conocimiento les va a dar las herramientas de poder tener una mejor calidad de vida. Y esa mejor calidad de vida no sea ser ególatra, no sea hacer lo que caemos con las redes sociales. A mí es algo que a mí me entristece día a día. ¿Cuánto poder de cómputo tenemos para estar manteniendo Facebook, Instagram, WhatsApp, redes sociales? ¿Cuánto poder de cómputo está invertido en eso? Y no en estar descubriendo curas para la diabetes, cáncer, SIDA y COVID. Entonces, hay que agarrar y darle a entender, como dice el profesor Estrada, a nuestros alumnos y a nuestra gente inmediata, de que deben que hacer algo ya. O sea, no puede, hay una frase que me gusta y dice que es del hombre que viene al mundo y no hace nada por dejar el mundo un mejor lugar al que encontró, ¿no? Entonces, hay que estar viendo adelante, hay que estar viendo por la sociedad, hay que ser una sociedad que sea más humanitaria. ¿Cómo podemos permitir que haya gente en la calle que se esté muriendo de hambre? La religión me dice mucho de que ayuda a tu prójimo, pero pues no entiendo cómo el Banco del Vaticano, que es el que tiene un montón de dinero, no destina todo ese dinero a resolver ese tipo de problemas, ¿no? ¿Puedo comentar algo así brevemente? Ajá. De lo que están diciendo? Bueno, sí hay censura en las noticias, lo que comentaban de China, ya hay por allá un noticiero que va a tener un avatar. Hace algunos años leí, cuando estaba en el posgrado, pues de avatars. Entonces algunas carreras van a desaparecer. Quizás no quiero decir nombres de carreras para que alguien se sienta mal, pero a lo mejor utilizamos un perfil de carrera que pues estudia ciertos documentos y procesos. Entonces eso ya lo va a poder analizar una máquina y un agente va a poder solucionar algunos problemas. En el caso de las noticias, bueno, vamos a tener avatars que nos van a decir las noticias. Yo no veo que cambie mucho porque, bueno, pues para mí las personas que están en un noticiero, lo único que hacen es leer, pues, algo de lo que se enteran y ya hay mucha censura ahí. Sin embargo, en lo que comentaba el doctor Estrada, bueno, pues China tiene mucho análisis de datos, puede, digamos que, revisar qué es lo que hace su población, saber si ellos llevan pues cierto estilo de vida y a lo mejor si van a comprar un arma y basados en eso pues decidir muchas de las cosas. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que lo primero que deben hacer pues es estar leyendo de ciencias, y para leer de ciencias pues lo interesante es ver conferencias como esta, como la de muchas otras universidades y acercarse a los investigadores. Ese sería un primer acercamiento. Entonces no sé si se puede comentar algo de qué es lo que deberían hacer. Yo soy un tecnoutópico, sigo pensando que la ciencia es la solución a todos los problemas convertida en tecnología. A mí me gustaría ver líderes que nos propusieran retos. Por ejemplo, si existe la Estación Espacial Mexicana, yo quisiera un líder que nos dijera, de aquí al 2040 vamos a poner un satélite desarrollado en México en órbita. Vamos a hacer la lanzadera y vamos a lanzar el satélite. No importa cuánto cueste, pero si China lo ha hecho, si la India lo ha hecho, si Kuwait lo ha hecho, nosotros lo vamos a hacer. Creo que eso impulsaría, como hizo en su momento Kennedy en menos de 10 años pondremos un hombre en la luna, creo que eso impulsaría a muchos jóvenes a irse hacia la ciencia y la tecnología. Eso a nivel macro. A nivel micro, a mí me gustaría un presidente municipal de Cancún que diga, en los próximos 15 años, el principal ingreso que va a tener esta ciudad no va a provenir del turismo, sino va a provenir de las industrias creativas, videojuegos, multimedia, música y cine. Creo que necesitamos líderes que pongan ese tipo de retos, que entiendan que la labor de los gobiernos es marcar hacia dónde, administrar, administrum, es llevar a buen camino, eso es lo que quiere decir el término en latín. Entonces, allanar el camino, poner las condiciones, alinear los esfuerzos y dejar que sean los privados quienes hagan la labor. Yo no creo que el trabajo del gobierno consista en combatir la pobreza. Yo creo que la manera de combatir la pobreza que tiene un gobierno es dictando hacia dónde se quiere ir y allanando el camino para que sean los propios particulares quienes forjen ese tipo de cosas. Entonces, mi mensaje final quisiera que sea un mensaje optimista. Comparto muchas de las preocupaciones que mentes brillantes como las suyas acaban de expresar aquí, pero yo me quiero ir con la parte positiva. Yo
quiero que animemos a estos muchachos a decir, yo quiero ser presidente de la República, gobernador, diputado, senador, porque creo que hay ideas que tienen que ser discutidas y que tienen que ser promovidas. Yo quiero ser líder de la industria porque igual que Elon Musk, mi sueño es colonizar Marte. Yo quiero ser líder de la industria porque al igual que Bill Gates, aunque no me permita usar su Teams para dar las conferencias adecuadamente, pero quiero crear un sistema operativo que esté en la mesa de todo el mundo. Ese es el tipo de personas que nosotros tenemos que cultivar. Para eso sirve la educación, en eso consiste nuestro trabajo. Caballeros, yo hasta aquí le dejaría. Yo encantado de seguir la plática y la cháchara con ustedes, pero entiendo que hay otras actividades que seguramente los mantienen ocupados. Pues ya para, bueno, ahora sí para enlazar lo que decía acá Miguel y lo que está usted diciendo, no nada más es hacerlo el conocimiento sexy, hay que hacerlo democrático, hay que democratizar. Por ejemplo, acuérdense la ley SOPA que lanzaron durante el gobierno de Obama, como cosas que van protegiendo a la gente sí le dan total libertad, y en cambio cosas que son más de provecho, censura y todo eso, ¿sí? Hay que democratizarlo, hacerlo atractivo, hacerle ver a la gente, mira, de lo que tú ves, sabes tú que tiene un origen, tiene un porqué, hay algo detrás. Entonces, enseñarles eso, decirles, pues tiene esto implica, y hacerlos mover los sentidos, porque el ser humano se mueve por sentidos, moverlos e ir democratizando el conocimiento. Bueno, son enlazando todo lo que está comentando usted. Gracias, Daniel. Pues, doctor, muchísimas gracias por su plática. El agradecido. Pronto le haremos llegar por ahí su constancia. Para cerrar, no sé si guste, ¿qué le gustaría decirle a los chicos de Ingeniería en Redes de la Universidad de Quintana Roo? En cuanto a, bueno, yo sé que usted es doctor en educación y bueno, aquí se imparte lo que es la ingeniería en redes, matemáticas. ¿Qué relación le podríamos encontrar la tecnología, el humanismo y las matemáticas para ese humanismo para más adelante? Cuando yo me levanto todas las mañanas, siempre me hago la misma reflexión. Hace 50 años, esta ciudad, Cancún, se forjó por una serie de banqueros que tenían el sueño de atraer turistas para que esos turistas dejaran divisas, para que generaran empleos y para darle bienestar a la gente. Muchas de las personas que emigraron a Cancún en aquel momento, que son sus papás, muchachos, o son sus abuelos, era gente que estaba dispuesta a venir a Cancún a trabajar a lo que fuera. Daba igual ser conserje, ser hostes, ser camarista, lo que fuera era bueno. Esa gente se esforzó por ustedes. Esa gente permitió que ustedes estudien una carrera universitaria. Y ahora ustedes están formándose como tecnólogos de nivel mundial, que pueden desarrollar su trabajo en México, pero también lo pueden desarrollar en Nueva York o en Silicon Valley o en cualquier otra parte del mundo. Sería una verdadera lástima, y eso es, como les digo, es mi primera reflexión todas las mañanas, que después de haberlos formado así, ustedes tengan que abandonar esta ciudad para poder perseguir sus sueños. Nuestra obligación es convertir a Cancún en una ciudad creativa, en una ciudad donde cada uno de ustedes tenga el trabajo que se merece tener sin necesidad de emigrar a otra parte. Si nosotros, como generación, no somos capaces de hacer eso, si seguimos apostándole solo al turismo en esta ciudad, si seguimos pensando que los güeritos tostándose las nachas al sol es lo único que nos puede dar dinero, entonces habremos fracasado estrepitosamente. Cancún debe de convertirse en una ciudad creativa en los próximos 15 años. Si no, corremos el peligro de que todo este talento que estamos formando y que son ustedes se nos vaya a otras partes. Divúlguenlo, conviértanlo en su mantra, en su forma de vida. Presionen a sus profesores y a sus autoridades para que trabajen en ello.
eso es lo que puede convertirnos realmente en una ciudad con futuro, después de haber sido una ciudad con un esplendoroso pasado turístico. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por aguantarme y tolerarme tanto tiempo. Muchas gracias. Usted. Muchas gracias. Gracias, doctor. Saludos. Maestro, doctor. Saludos. Gracias. Gracias. Saludos. Toda esta información hacia nosotros. Gracias a ustedes. Que pasen bonita tarde.